Bienvenido, soy Manuel, y hoy te voy a contar una historia emocionante. Niñera enfrenta criminales para salvar al bebé y revela una verdad que lo cambia todo. El taxi avanzaba por Salamanca, el barrio más exclusivo de Madrid, como una criatura extranjera navegando en territorio sagrado. Inés Carmona presionó la frente contra la ventana fría, observando los palacetes de piedra pasar borrosos, cada uno más imponente que el anterior. Su reflejo le devolvía la mirada. Una mujer de 24 años, con ojos color avellana cansados y cabello recogido en un moño práctico que había conocido días mejores. El cardigan azul marino que llevaba, cuidadosamente remendado en los codos, de repente se sintió inadecuado contra el telón de fondo de riqueza que pasaba junto a su ventana. ¿Primera vez en este barrio?, preguntó el conductor, sus ojos encontrando los de ella en el espejo retrovisor. ¿Tan obvio es? Inés logró esbozar una sonrisa débil. Tienes esa expresión, como si fueras a conocer a la reina Leticia o algo así. Se rió, pero no fue cruel. No dejes que esta gente te intimide, señorita. El dinero no los hace mejores que tú. Inés asintió, aunque su estómago se retorcía de dudas. La carpeta en su regazo contenía todo lo que la había traído a este momento. Un contrato de trabajo impreso apresuradamente, la dirección de Daniel Montalvo y una fotocopia de sus certificaciones de cuidado infantil. Debajo de todo, doblada y vuelta a doblar tantas veces que los pliegues habían comenzado a rasgarse, estaba la factura del hospital que lo había cambiado todo. El cáncer de su madre había llegado como un ladrón en la noche, robando sus modestos ahorros en cuestión de meses. La pequeña casa en Cuenca, la que su padre había construido con sus propias manos antes del accidente que le quitó la vida, ahora llevaba una segunda hipoteca. Inés había abandonado sus estudios de enfermería, conseguido 3 trabajos, y aún así veía la deuda crecer como algo maligno con vida propia. Entonces llegó la llamada de la agencia. Un puesto en Madrid, un viudo multimillonario, un bebé recién nacido. El salario había hecho temblar sus manos cuando vio la cifra. «Hemos llegado», anunció el conductor, deteniéndose frente a una dirección que no parecía una casa en absoluto, parecía un monumento. La mansión Montalvo se extendía 5 pisos de altura, su fachada de piedra gris austera y poco acogedora, a pesar de los bojes cuidadosamente recortados que flanqueaban la entrada. Las ventanas altas reflejaban el sol de la tarde como ojos cerrados, sin revelar nada del mundo interior. Inés pagó la tarifa con precisión cuidadosa, contando los billetes que había retirado específicamente para este propósito. No podía permitirse usar su tarjeta de crédito casi al límite para un viaje en taxi, sin importar cuán importante fuera el destino. La verja de hierro se abrió con un suave zumbido después de que presionara el botón del interfono. Su maleta, una cosa azul marino maltratada que había pertenecido a su madre, traqueteó sobre el camino de adoquines. Cada paso hacia la masiva puerta de roble se sentía como cruzar un umbral hacia un mundo que nunca la aceptaría verdaderamente. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Una mujer de unos 50 años estaba allí, vestida con pantalones negros y una camisa blanca impecable que gritaba personal profesional. Su expresión era neutral, bordeando lo frío. «¿Señorita Carmona?» Ninguna calidez en la pronunciación. «Sí, señora, soy...» «Llegas tarde. El señor Montalvo te esperaba a las 2 en punto. Ahora son las 2:15». La mujer se hizo a un lado, permitiendo que Inés entrara. «Soy Margarita Chen, la administradora de la casa. Me reportará sobre asuntos domésticos». El vestíbulo de entrada era una catedral de mármol y silencio. Un candelabro colgaba sobre ellas como una cascada congelada de cristal, capturando la luz y dispersándola por paredes adornadas con arte abstracto que probablemente costaba más que toda la existencia de Inés. Todo era blanco, gris o negro, una paleta desprovista de calidez, como si el color mismo hubiera sido considerado demasiado frívolo para este lugar. «Deja tu maleta ahí. Alguien la llevará a tu habitación más tarde». Los tacones de Margarita repiqueteaban contra el suelo con precisión militar. «La habitación del bebé está en el 3er piso. El señor Montalvo está en una reunión y no puede ser interrumpido. Lo conocerás en la cena, asumiendo que su agenda lo permita». Inés la siguió, tratando de absorber cada detalle mientras simultáneamente sentía que estaba invadiendo un mausoleo.
Fotografías llenaban un pasillo, Daniel Montalvo estrechando manos con presidentes, recibiendo premios de pie ante multitudes. En la mayoría llevaba la misma expresión, controlada, calculada, sin emociones. Pero en un marco, más pequeño que los otros y ligeramente fuera de lugar, aparecía un hombre diferente. Estaba junto a una mujer de cabello oscuro y sonrisa genuina, su propio rostro transformado por algo que parecía felicidad real. «Esa era la señora Montalvo», dijo Margarita, notando la mirada de Inés. «Falleció hace 3 meses. No lo discutimos. La declaración quedó suspendida en el aire como un mandamiento. No hablarás de los muertos». Subieron una escalera imponente, cada escalón alejando a Inés más de todo lo familiar. El tercer piso era más silencioso de alguna manera, como si el sonido mismo hubiera sido absorbido por la alfombra gruesa y las pesadas cortinas. Margarita se detuvo ante una puerta blanca, su mano descansando sobre el pomo de latón. El bebé duerme de 7 a 7, idealmente. Ha sido alimentado, cambiado. Todo lo que necesitas hacer es monitorearlo esta noche. Mañana discutiremos la rutina completa. Abrió la puerta sin ceremonia. No a Montalvo. 4 meses. No lo despiertes innecesariamente. La habitación era un estudio de minimalismo caro. Cuna blanca, paredes blancas, cortinas blancas filtrando la pálida luz de la tarde. Y allí, en el centro de toda esa perfección estéril, yacía un bebé con mechones oscuros de cabello y pestañas imposiblemente largas. La respiración de Inés se detuvo. Algo se movió en su pecho, un reconocimiento inmediato e inexplicable. Este pequeño humano, rodeado de lujo pero de alguna manera dolorosamente solo, necesitaba más de lo que el dinero podía proporcionar. Mientras los pasos de Margarita se desvanecían por el pasillo, Inés se acercó a la cuna lentamente, con reverencia. Noa se movió pero no despertó, un pequeño puño enrollado cerca de su cara. «Hola, pequeño», susurró. «Soy Inés. Voy a cuidarte». No sabía entonces, no podía haberlo sabido, que esta promesa le costaría todo y los salvaría a ambos. La primera semana pasó en una danza cuidadosamente coreografiada de silencio y rutina. Inés aprendió rápidamente que la mansión Montalvo operaba bajo reglas invisibles, jerarquías tácitas que todos parecían entender excepto ella. No era ni familia ni exactamente personal. Existía en algún espacio liminal indefinido que la dejaba perpetuamente insegura de dónde pertenecía. Su habitación estaba en el 4º piso, escondida junto a la lavandería y las áreas de almacenamiento. Era limpia, funcional y completamente impersonal. Una cama con sábanas blancas, una pequeña cómoda, una ventana que daba al estrecho espacio entre edificios. Por la noche podía escuchar la ciudad respirando más allá de estos muros, pero dentro la casa contenía su aliento, esperando algo que nadie nombraría. Margarita dirigía el hogar con eficiencia militar. Estaba Elena, el ama de llaves que hablaba poco y evitaba el contacto visual. Roberto, el guardia de seguridad diurno que pasaba la mayor parte de su turno monitoreando las cámaras en una habitación junto a la cocina. Y Marcos, el guardia nocturno que llegaba a las 6 y desaparecía en las sombras, su presencia más sugerida que vista. Ninguno de ellos hablaba con Inés más allá de lo necesario. Comía sus comidas sola en el pequeño comedor del personal, una despensa convertida con una mesa apenas suficiente para 2. La cocina principal, con sus encimeras de mármol y electrodomésticos de grado profesional, era el dominio de Elena, e Inés había entendido que no era bienvenida allí fuera de recuperar los biberones preparados de Noa. Pero Noa hacía todo lo demás soportable. El bebé había comenzado a reconocerla, su rostro iluminándose cuando ella entraba a la habitación cada mañana. No lloraba mucho, lo cual Margarita había elogiado como evidencia de buena crianza, pero Inés lo reconocía por lo que realmente era, un niño que ya estaba aprendiendo que sus necesidades no siempre serían satisfechas con calidez. Hizo un voto silencioso de cambiar eso, una interacción a la vez. Le hablaba constantemente mientras le cambiaba los pañales, le daba los biberones y lo mecía para dormir. Le contaba sobre Cuenca, sobre las luciérnagas que iluminaban las tardes de verano, sobre el jardín de su madre donde los tomates crecían gordos y rojos. Le cantaba canciones que su padre le había enseñado, viejas tonadas populares que no tenían lugar en este palacio de mármol, pero llenaban la habitación
con algo que desesperadamente necesitaba: humanidad. En el quinto día, finalmente conoció a Daniel Montalvo. Eran las 7 de la tarde. Inés acababa de acostar a Noah cuando Margarita apareció en la puerta de la habitación, su expresión más tensa de lo habitual. «El señor Montalvo te verá en su estudio. Ahora». El corazón de Inés martilleaba mientras seguía a Margarita hasta el segundo piso. La puerta del estudio ya estaba abierta, revelando estanterías del suelo al techo, un enorme escritorio de madera oscura y ventanas que daban a un jardín privado que no sabía que existía. Daniel Montalvo estaba de espaldas a la puerta, manos entrelazadas detrás de él, mirando el jardín donde la primavera temprana intentaba afirmarse a través de los restos del invierno. Era más alto de lo que había esperado por las fotografías, sus hombros cargando tensión como un peso físico. Incluso desde atrás, irradiaba una energía que hacía que el aire se sintiera más delgado. «Señorita Carmona». No se dio vuelta. Su voz era profunda, controlada, desprovista de inflexión. «Margarita me dice que has sido adecuada». «Adecuada». La palabra cayó como una piedra en agua tranquila. Inés enderezó su espalda. «Hago mi mejor esfuerzo, señor Montalvo. Tu mejor esfuerzo debería superar lo adecuado». Finalmente se dio vuelta, e Inés se encontró frente a un hombre que parecía haber envejecido una década en 3 meses. Círculos oscuros ensombrecían ojos que eran de un azul sorprendente contra la piel pálida. Su mandíbula estaba permanentemente apretada, y líneas enmarcaban su boca que hablaban de tensión crónica. Tenía quizás 35 años, pero el dolor había añadido años a su rostro. «Sí, señor. Mi hijo necesita consistencia, rutina, no historias sobre Cuenca ni canciones que no reconozco». Sus ojos la taladraron. «Tengo monitores en la habitación, solo audio. Estoy consciente de todo lo que sucede en esa habitación». El calor inundó el rostro de Inés. No quise faltarle al respeto. Pensé: «No te contraté para pensar, te contraté para seguir instrucciones». Se movió hacia su escritorio, barajando papeles con movimientos bruscos y enfadados. «Noah no es tu amigo, no es tu proyecto personal. Es mi hijo, y lo cuidarás según las especificaciones que Margarita proporcionó. ¿Estoy siendo claro?». Algo caliente y defensivo surgió en el pecho de Inés. Pensó en el rostro de Noah cuando le cantaba, la forma en que su pequeña mano agarraba su dedo, la casi sonrisa que había aparecido ayer por la mañana. Pensó en la frialdad de esta casa, el silencio, la ausencia de cualquier afecto. «Completamente claro, señor Montalvo». Su voz salió más firme de lo que se sentía. «¿Pero puedo hacer una pregunta?». Sus ojos se estrecharon. «¿Qué? ¿Cuándo fue la última vez que sostuvo a su hijo?». El silencio que siguió fue ártico. La mandíbula de Daniel trabajó, músculos flexionándose bajo la piel. Sus manos agarraron el borde de su escritorio hasta que sus nudillos se volvieron blancos. «Fuera». Las palabras eran apenas audibles, pero llevaban el peso de la autoridad absoluta. «Señor Montalvo, no quise». «Fuera». Más fuerte esta vez, cada sílaba un golpe de martillo. Inés suyo, su rostro ardiendo, las lágrimas amenazando con derramarse. Había estado aquí menos de una semana y acababa de cometer lo que podría ser un error fatal. Mientras subía las escaleras de regreso a la habitación, escuchó algo que la hizo detenerse. Un sonido del estudio abajo, amortiguado pero inconfundible. Daniel Montalvo estaba llorando. Esa noche, acostada en su estrecha cama, Inés miró el techo y se preguntó qué clase de dolor podía hacer que un hombre rechazara la única pieza de su esposa que quedaba. Pensó en la fotografía del pasillo, la sonrisa genuina, la felicidad que parecía imposiblemente distante del hombre que había conocido esta noche. Algo estaba muy mal en esta casa. Era más profundo que el dolor, más oscuro que la pérdida. Y de alguna manera, sin quererlo, acababa de tropezar con el borde de una verdad que nadie quería exponer. La confrontación con Daniel debería haber sido el final del empleo de Inés. Esperó la mañana siguiente a que Margarita apareciera con su despido. Incluso había comenzado a empacar mentalmente sus pocas pertenencias, pero la citación nunca llegó. En cambio, la vida en la mansión Montalvo continuó su ritmo frío y mecánico, como si el encuentro nunca hubiera sucedido. Pero algo había cambiado. Inés lo sintió en la forma en que los ojos de Margarita se demoraban en ella durante su sesión informativa matutina.
en la forma en que Roberto, el guardia de seguridad, parecía rastrear sus movimientos más cuidadosamente cuando pasaba por el piso principal. Incluso Elena, que rara vez reconocía a nadie, la observaba con una expresión que podría haber sido preocupación o advertencia. Inés no podía distinguir cuál. Fue en la 8ª noche cuando la extrañeza comenzó en serio. Inés había desarrollado el hábito de quedarse en la habitación hasta que Noah cayera en sueño profundo, generalmente alrededor de las 8:30. El bebé dormía mejor cuando ella le cantaba. A pesar de la prohibición de Daniel, simplemente había aprendido a cantar más suavemente, manteniendo un ojo en la cámara del monitor montada en la esquina. Si él estaba escuchando, nunca lo mencionó de nuevo. Esa noche, mientras colocaba a Noah en su cuna, escuchó voces flotando desde algún lugar abajo. La arquitectura antigua de la mansión transportaba el sonido de maneras peculiares. A veces podías escuchar conversaciones desde 3 pisos de distancia, mientras que otras veces alguien podía estar en la habitación contigua sin ser detectado. 2 hombres. Ninguna voz pertenecía a Daniel, aunque una tenía un acento cultivado similar. Estaban discutiendo, aunque manteniendo su volumen controlado. Inés se movió hacia la puerta de la habitación, abriéndola solo una rendija. Te dije que esto necesitaba ser manejado con delicadeza. La primera voz, suave y fría. Está retrasando las cosas. Han pasado 3 meses. Debería tener todo organizado ya. La segunda voz era más áspera, impaciente. No entiendes con qué estamos tratando. Montalvo no es ningún idiota desesperado. Está calculando cada movimiento. Si presionamos demasiado fuerte, entonces usamos la palanca que discutimos. El niño hace esto simple. La sangre de Inés se heló. El niño. Estaban hablando de Noah. Todavía no. Eso es el último recurso. Demasiada atención, demasiadas preguntas. Démosle 2 semanas más. Si no coopera, pasos se acercaron desde una dirección diferente y las voces se cortaron abruptamente. Inés cerró la puerta suavemente, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Noah se despertaría del sonido. Se quedó en la oscuridad de la habitación, su mente acelerada. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué querían de Daniel? ¿Y qué querían decir con usar a Noah como palanca? Se movió hacia la ventana, mirando hacia la calle abajo. Un sedán negro estaba estacionado al otro lado de la calle, su motor en marcha. Lo había visto antes, 3 veces en la última semana, siempre por la noche, siempre al ralentí durante 20 o 30 minutos antes de alejarse. La puerta de la habitación se abrió sin advertencia. Inés se dio vuelta, su respiración deteniéndose. Margarita estaba en el umbral, su rostro ilegible en la luz tenue del pasillo. Por un largo momento, ninguna mujer habló. «Deberías estar en tu habitación ya», dijo finalmente Margarita. «Noah está dormido». Solo estaba asegurándome de que estuviera cómodo. La voz de Inés sonaba extraña a sus propios oídos, demasiado alta, demasiado defensiva. Margarita entró en la habitación, moviéndose con silenciosa precisión para revisar el monitor del bebé, luego las ventanas. Sus dedos recorrieron el marco de la ventana como si estuviera buscando algo. Cuando se volvió hacia Inés, su expresión había cambiado, más suave de alguna manera, pero también más seria. «Señorita Carmona, ¿cuánto necesitas este trabajo?». La pregunta tomó a Inés desprevenida. «Yo, mucho. Mi madre está enferma. Tengo deudas. Entonces te aconsejaría enfocarte únicamente en el niño en esta habitación y nada más de lo que sucede en esta casa». Margarita se acercó más, su voz bajando a apenas más que un susurro. «¿Entiendes lo que estoy diciendo? No estoy segura de...». «Sí, lo estás». Los ojos de Margarita eran agudos, urgentes. «Eres una chica inteligente, lo suficientemente inteligente como para haber notado que las cosas no están del todo bien aquí, lo suficientemente inteligente como para estar preguntándote cosas que no deberías preguntar». Hizo una pausa, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien apareciera. «El señor Montalvo está lidiando con asuntos complicados, asuntos de negocios, ninguno de los cuales te concierne o debería involucrarte». «Escuché a hombres hablando», dijo Inés, antes de poder detenerse. «Sobre Noah, sobre usarlo». La mano de Margarita se disparó agarrando la muñeca de Inés con sorprendente fuerza. «No escuchaste nada, ¿entiendes? Nada». La intensidad en su voz bordeaba la desesperación.
Por tu propia seguridad y por la seguridad de ese bebé, necesitas hacer tu trabajo y nada más. Soltó la muñeca de Inés y se movió hacia la puerta. Luego se detuvo. He trabajado para la familia Montalvo durante 15 años. Conocí a la señora Montalvo antes de que se casara con Daniel. Era amable, inteligente y cuidadosa. Su voz se quebró ligeramente. Pero la amabilidad no te protege de todo, tampoco la inteligencia. ¿Qué le pasó?, susurró Inés. Los periódicos dijeron que fue un accidente, pero ve a tu habitación, señorita Carmona. Cierra tu puerta con llave. Y mañana recuerda solo que cuidas a un bebé. Nada más existe para ti aquí. Margarita se fue, cerrando la puerta con un clic suave que sonó final, como una tapa de ataúd sellándose. Inés se quedó en la oscuridad, escuchando la respiración constante de Noah. El bebé dormía pacíficamente, inconsciente de que estaba en el centro de algo peligroso, algo que su niñera apenas comenzaba a comprender. Pensó en la advertencia de Margarita, en la conversación que había escuchado, en el sedán negro que aparecía cada noche como un reloj. Pensó en el dolor y la ira de Daniel, en una mujer muerta que había sido amable, inteligente y cuidadosa, y sin embargo, había muerto de todos modos. Inés debería haber estado aterrada, debería haber empacado sus maletas y huido de regreso a Cuenca, de regreso a la pobreza y la seguridad. Pero cuando miró a Noah, tan pequeño y vulnerable en su cuna cara en su habitación fría en su casa silenciosa, supo que no podía irse. Lo que sea que estuviera sucediendo aquí, ese bebé estaba en peligro, y de alguna manera, imposiblemente, ella era la única que parecía dispuesta a hacer algo al respecto. El sueño se convirtió en un lujo que Inés ya no podía permitirse. Pasaba la mayoría de las noches despierta, escuchando a la casa asentarse y respirar, contando las horas hasta que el amanecer hiciera que todo pareciera menos siniestro. Pero la luz del día no trajo alivio, solo la continuación de una rutina que ahora se sentía como una actuación, cada acción observada, cada palabra sopesada por su significado oculto. Comenzó a notar patrones. El sedán negro aparecía cada martes y jueves por la noche a las 7:15 exactamente. Roberto, el guardia de seguridad diurno, siempre tomaba su descanso a las 6:30, dejando los monitores desatendidos durante exactamente 12 minutos. Y las cámaras. Había comenzado a prestar atención a las cámaras. Había más de las que había notado inicialmente, cubriendo casi cada rincón de la mansión, excepto 3 ubicaciones: el estudio privado de Daniel, la bodega de vinos y, curiosamente, una sección del pasillo del segundo piso cerca del ala este. En el 10º día, Inés tomó una decisión que cambiaría todo. Durante la siesta de la tarde de Noah, mientras Margarita estaba ocupada con una entrega de supermercado y Elena estaba en la casa principal, Inés se deslizó al segundo piso. El pasillo del ala este parecía idéntico a cualquier otro corredor en la mansión: paredes color crema, pisos de madera originales, arte abstracto que no revelaba nada. Pero mientras caminaba lentamente por su longitud, notó algo extraño. La pared del lado izquierdo sonaba diferente cuando sus pasos hacían eco contra ella. Hueca, su mano trazó a lo largo del zócalo, sintiendo cualquier cosa inusual. En el tercer panel desde el extremo, sus dedos encontraron una ligera depresión. La presionó y una sección de la pared hizo clic al abrirse, revelando una puerta estrecha. Su respiración se detuvo. Una habitación oculta. En una casa ya llena de secretos, alguien había necesitado un lugar adicional para esconder cosas. El espacio más allá era pequeño, apenas más grande que un armario, sin ventanas. Una luz tenue con sensor de movimiento parpadeó al encenderse cuando ella entró. Estantes metálicos alineaban una pared, sosteniendo cajas de archivo etiquetadas con años: 2019, 2020, 2021. Un pequeño escritorio estaba contra la pared opuesta, y sobre él había una laptop, cerrada, su luz de encendido parpadeando constantemente. Las manos de Inés temblaron mientras abría la caja más cercana. Dentro había archivos, meticulosamente organizados, cada uno etiquetado con nombres que no reconocía y ubicaciones que abarcaban el globo: escrituras de bienes raíces, estados de cuenta bancarios de instituciones en Suiza, las Islas Caimán, Singapur, transferencias de activos, documentos de fideicomisos. Sacó otro archivo,
este más grueso. La pestaña decía, BM, personal, BM, Victoria Montalvo, la difunta esposa de Daniel. Dentro había cartas, correos electrónicos impresos y fotografías. Los ojos de Inés escanearon rápidamente, tratando de absorber información mientras escuchaba pasos. Las cartas eran amenazas, apenas veladas como correspondencia comercial. Alguien llamado RC hacía referencia repetidamente a obligaciones pendientes y seguro necesario y protegiendo intereses futuros. Un correo electrónico, fechado 6 meses antes de la muerte de Victoria, hizo que la sangre de Inés se helara. Victoria, pareces creer que tienes una opción en este asunto. Déjame ser claro, no la tienes. La empresa de tu marido posee información que nos pertenece. Los códigos de acceso, las cuentas offshore, las propiedades bajo corporaciones fantasma, todo fue construido sobre nuestra base. Hemos sido pacientes, hemos sido comprensivos, pero la paciencia tiene límites. Estás esperando el hijo de Montalvo. Piensa en qué tipo de mundo quieres que ese niño herede. Coopera, o tomaremos esa decisión por ti. RCS Victoria había escrito una respuesta, nunca enviada, todavía en forma de borrador. No te ayudaré a destruir todo lo que Daniel construyó. No te daré acceso para arruinar las vidas de personas inocentes. Mi hijo crecerá sabiendo que su madre eligió la integridad sobre el miedo. Si eso me cuesta la vida, que así sea, pero nunca tocarás a mi familia. La visión de Inés se nubló con lágrimas. Victoria Montalvo no había muerto en un accidente, había sido asesinada, y quien la había matado todavía rondaba esta casa, todavía amenazando a esta familia. No deberías estar aquí. Inés giró en redondo, casi dejando caer el archivo. Daniel estaba en la entrada, su rostro una máscara de furia controlada, pero debajo de la ira, ella vio otra cosa, miedo. Señor Montalvo, ¿puedo explicar? Ninguna explicación justifica entrar en una habitación privada y revisar documentos confidenciales. Dio un paso dentro, cerrando la puerta detrás de él. El pequeño espacio de repente se sintió sofocante. ¿Qué leíste? Suficiente para saber que su esposa fue asesinada. Las palabras salieron más fuertes de lo que Inés se sentía. Suficiente para saber que Noah está en peligro. Suficiente para saber que está siendo extorsionado por alguien llamado RC. La mandíbula de Daniel se apretó. Un músculo se crispó en su mejilla. Por un momento, ella pensó que podría físicamente arrojarla fuera de la habitación, fuera de la casa, fuera de su vida. En cambio, se hundió en la silla del escritorio, su cabeza cayendo en sus manos. Cuando levantó la vista, la fachada cuidadosamente mantenida se había agrietado, revelando a un hombre ahogándose en circunstancias fuera de su control. Su nombre era Victoria Chen antes de casarse conmigo, la sobrina de Margarita. Su voz estaba hueca. Era analista en mi empresa, brillante, ética hasta la médula. Descubrió irregularidades en nuestro historial de adquisiciones, empresas fantasma que no existían, inversiones que rastreaban hasta el crimen organizado. Quería ir a las autoridades inmediatamente, pero usted no quería, dijo Inés en voz baja. Quería manejarlo con cuidado, construir un caso sólido, proteger a nuestros empleados, nuestros accionistas. Se rió amargamente. Pensé que estaba siendo inteligente, estratégico. Lo que estaba haciendo era arrogante. ¿Quién es RC? Ricardo Castellano. Dirige una red que opera en las sombras de los negocios legítimos, desarrollo inmobiliario, inversiones tecnológicas, capital de riesgo. Todo se ve limpio en la superficie. Por debajo es lavado de dinero, extorsión, peor. Las manos de Daniel temblaron ligeramente. Mi padre aceptó dinero de inversión de él hace 20 años cuando la empresa estaba en dificultades. Yo no lo sabía. Victoria no lo sabía, pero Castellano se considera un socio silencioso con reclamos permanentes sobre tecnologías Montalvo. Y Victoria se negó a darle lo que quería. Se negó, y 3 días después de que Noah naciera, cayó por las escaleras. Un trágico accidente, dijo la policía. Fatiga posparto, sugirieron, sin evidencia de juego sucio. Su voz se quebró. Pero yo sabía, y no podía probarlo, y no pude protegerla. Inés se acercó más, impulsada por el dolor crudo en su voz. ¿Qué quiere ahora? Daniel encontró sus ojos,
y en ellos vio el peso de decisiones imposibles. Todo, acceso completo a nuestros sistemas, nuestras cuentas, nuestros clientes. Quiere usar tecnologías Montalvo como su operación personal de lavado de dinero, y si no coopero, se llevará a Noah. Ya me dijo el plan, un secuestro, imposible de rastrear. Mantiene a mi hijo hasta que cumpla, y luego tal vez, lo devuelve. La voz de Daniel se quebró completamente. He estado retrasando las cosas, tratando de encontrar una salida, tratando de construir un caso lo suficientemente fuerte para derribarlo sin poner a Noah en riesgo. Pero me estoy quedando sin tiempo. La laptop en el escritorio parpadeaba insistentemente. Inés la miró, luego a Daniel. ¿Qué hay ahí? Todo lo que Victoria recopiló. Cada transacción, cada conexión, cada pieza de evidencia, suficiente para destruir toda la operación de Castellano. Se puso de pie, su expresión endureciéndose, y suficiente para hacer que maten a todos en esta casa si descubre que existe. La revelación quedó suspendida entre ellos como un cable vivo, peligroso y electrizante. La mente de Inés corrió a través de implicaciones, de posibilidades, de la aterradora realidad de que ahora sabía demasiado para simplemente alejarse. Debería despedirme, dijo finalmente. Enviarme de regreso a Cuenca. Cuanto menos sepa, más segura estaré. Daniel estudió su rostro, buscando algo. ¿Es eso lo que quieres? Inés pensó en Noah durmiendo pacíficamente arriba, inconsciente de que su vida era una ficha de negociación en un juego jugado por hombres que veían a los seres humanos como activos para ser aprovechados o eliminados. Pensó en Victoria, quien había elegido la integridad sobre la supervivencia y pagado el precio final. Pensó en su madre en esa cama de hospital en Cuenca, esperando a una hija que podría nunca regresar. No, susurró, pero estoy aterrada. Bien. El miedo significa que entiendes lo que está en juego. Daniel cerró la laptop cuidadosamente, como si estuviera hecha de algo más frágil que metal y cristal. Margarita sabe todo. Me ha estado ayudando a documentar los movimientos de Castellano, sus asociados, sus patrones. Es la única persona en esta casa en la que confío completamente. ¿Qué hay de Roberto? ¿Marcos? Roberto ha estado en la nómina de Castellano durante 6 semanas. No sabe que lo sé, y necesitamos mantenerlo así. Marcos es leal, pero su hija tiene facturas médicas que apenas puede pagar. No puedo arriesgarme a presionarlo. La expresión de Daniel se oscureció. Castellano es muy bueno encontrando los puntos débiles de las personas, como el cáncer de mi madre. La realización golpeó a Inés como agua helada. Por eso la agencia me llamó específicamente para este puesto, ¿verdad? Él sabe sobre mis deudas. Daniel asintió lentamente. La agencia ha sido comprometida. 3 de las últimas 4 niñeras que he contratado han reportado a Castellano. Se suponía que debían vigilar a Noah, anotar sus rutinas, mapear vulnerabilidades. Hizo una pausa. Se suponía que tú serías la número 4, pero no lo soy. Inés lo dijo como una afirmación, no como una pregunta. No, no lo eres. He estado monitoreando todas tus comunicaciones. No has contactado a nadie excepto al hospital de tu madre y a una amiga llamada Sara en Cuenca. No hay llamadas sospechosas. No hay correos electrónicos inexplicables. O eres la mejor agente que Castellano ha plantado jamás, o realmente eres solo una mujer que necesitaba un trabajo para salvar a su madre. Lo segundo. La voz de Inés se endureció. Nunca lastimaría a un niño. Nunca. Lo sé. Te he visto con Noah. La forma en que le hablas, le cantas, lo sostienes como si realmente importara. La voz de Daniel se quebró. La forma en que yo debería estar haciendo y no puedo. ¿Por qué no puede? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada de juicio y curiosidad. Daniel se dio vuelta, sus hombros rígidos, porque cada vez que lo miro, veo a Victoria muriendo. Veo mi arrogancia y mis errores costándole la vida. Veo a mi hijo creciendo sin madre, porque pensé que podía ser más astuto que criminales que han estado jugando este juego durante décadas. Sus manos agarraron el borde del escritorio. Y tengo terror de que si me permito amarlo como debería, Castellano usará ese amor para destruirnos a ambos. Inés entendió entonces. Daniel no era frío. Se estaba protegiendo de un dolor tan profundo que amenazaba con consumirlo. Había construido muros alrededor de su corazón porque la alternativa era ahogarse en la pérdida. Él te necesita de todos modos, dijo suavemente. Noah necesita a su padre,
incluso a uno roto. Antes de que Daniel pudiera responder, su teléfono vibró. Miró la pantalla y su rostro se puso pálido. ¿Qué pasa? Un mensaje de castellano. Viene aquí. Mañana por la noche. Quiere una respuesta. La mano de Daniel tembló al guardar el teléfono. 3 años de acceso a los sistemas de nuestra empresa, o se lleva a Noah. Esas son mis opciones. Tiene que haber otra manera. He pasado 3 meses buscando otra manera. El CNI no puede ayudar. Castellano tiene contactos en todas partes. Hacerlo público arriesga un tiroteo que podría matar a mi hijo. Huir significa vivir el resto de nuestras vidas mirando por encima del hombro, y aún así nos encontraría. La voz de Daniel estaba hueca de desesperación. No tengo movimientos, Inés. Él ha ganado. No. Inés se sorprendió a sí misma con la firmeza en su voz. No, no lo ha hecho, porque él no sabe sobre mí. ¿De qué estás hablando? Usted dijo que las últimas 4 niñeras le reportaban a él. Él espera que esté aislado, vulnerable, tomando decisiones solo. Pero yo no trabajo para él. No le tengo miedo. Y no voy a dejar que se lleve a ese bebé. Daniel la miró como si hubiera perdido la razón. Eres una mujer de 24 años de Cuenca. ¿Qué exactamente crees que puedes hacer contra un hombre que tiene funcionarios corruptos, criminales contratados y recursos ilimitados? Todavía no lo sé, admitió Inés. Pero Victoria luchó contra él con información. Documentó todo porque sabía que la verdad era la única arma que podía funcionar. Señaló la laptop. Esa evidencia es nuestra palanca. Solo necesitamos descubrir cómo usarla. No es suficiente. En el momento en que lo amenace con la exposición, acelerará su cronograma. Se llevará a Noah antes de que podamos parpadear. Entonces no lo amenazamos. Lo hacemos pensar que está ganando justo hasta el momento en que lo destruimos. La mente de Inés estaba trabajando ahora, las piezas encajando. Mañana por la noche, cuando venga aquí, usted va a decirle que sí. Va a aceptar todo lo que quiere. ¿Estás loca? Va a aceptar, continuó Inés, pero va a pedir 48 horas para organizar los protocolos de acceso. Algo técnico, algo que suene legítimo. ¿Puede hacer eso? Los ojos de Daniel se estrecharon, siguiendo su lógica. Posiblemente, pero eso solo nos compra 2 días. ¿Y luego qué? Entonces hacemos lo que Victoria comenzó. Terminamos de construir el caso y lo llevamos a alguien que no puede ser comprado. La voz de Inés se hizo más fuerte con cada palabra. Pero primero, necesitamos saber exactamente qué tiene planeado Castellano. Necesitamos saber cuándo, dónde y cómo pretende llevarse a Noah si usted se niega. ¿Y cómo propones que averigüemos eso? Inés pensó en Roberto, el guardia de seguridad que pasaba sus turnos mirando las cámaras y tomando descansos de 12 minutos precisamente a las 6:30. Pensó en el sedán negro que aparecía cada martes y jueves. Pensó en todos los patrones que había estado observando, las rutinas que hacían a la gente predecible. Usamos las mismas tácticas que él está usando contra nosotros. Observamos, escuchamos, documentamos todo. Encontró la mirada de Daniel directamente. Y cuando haga su movimiento, estaremos listos. Por primera vez desde que lo conoció, Daniel Montalvo sonrió. Era pequeña, frágil y ensombrecida por la duda, pero era genuina. Eres muy valiente o muy tonta. Probablemente ambas cosas, admitió Inés. Pero le prometí a Noah que lo cuidaría, y mantengo mis promesas. Daniel se puso de pie, enderezando sus hombros como si se preparara para la batalla. Si hacemos esto, si realmente hacemos esto, necesitas entender el riesgo. Castellano no hace amenazas vacías. Las personas que se le oponen desaparecen, permanentemente. Lo entiendo. Las facturas médicas de tu madre. Si algo me sucede, he arreglado que sean pagadas en su totalidad. Margarita tiene la documentación. La mención casual de su propia muerte potencial debería haber aterrado a Inés. En cambio, la estabilizó. Daniel había estado cargando esta carga solo durante 3 meses, planeando para lo peor mientras esperaba un milagro. Ahora, finalmente, tenía un aliado. No va a pasarle nada, dijo firmemente. Ni a usted, ni a Noah, ni a ninguno de nosotros. Vamos a terminar con esto. Fuera de la habitación oculta, la mansión continuaba su rutina fría. Pero dentro de ese pequeño espacio, entre un multimillonario ahogándose en culpa y una niñera sin nada que perder,
Un plan comenzó a tomar forma. Mañana por la noche, Ricardo Castellano llegaría esperando rendición. En cambio, caminaría hacia una trampa de su propia creación. Las siguientes 24 horas pasaron en una extraña dualidad. La calma superficial de la rutina, enmascarando la preparación frenética debajo. Inés pasó por sus deberes con Noah como siempre, alimentándolo, cambiándolo, cantando suavemente mientras su mente recorría contingencias y posibilidades. Para cualquiera que estuviera observando, ella era simplemente la niñera. Nadie podía ver el plan tomando forma detrás de su sonrisa cuidadosa. Margarita se convirtió en su cómplice silenciosa. Esa tarde, después de que Elena se fuera del día, los tres se reunieron en la habitación oculta. Margarita trajo archivos que había estado compilando en secreto, fotografías tomadas desde la distancia, números de matrícula, registros con marcas de tiempo de visitantes sospechosos. El trabajo de alguien que había estado preparándose para esta confrontación mucho más tiempo de lo que nadie imaginaba. Victoria me pidió que documentara todo 6 meses antes de morir, explicó Margarita, su voz tensa con viejo dolor. Sabía que algo estaba mal, lo sentía en sus huesos, pero quería proteger a Daniel, quería protegerlo de la verdad hasta que tuviera pruebas irrefutables. Nos estaba protegiendo a todos, dijo Daniel en voz baja, mirando la evidencia esparcida sobre el pequeño escritorio. Y yo estaba demasiado ciego para verlo. Basta, dijo Margarita firmemente. Victoria no querría que te ahogaras en culpa, querría que lucharas, así que lucha. Inés estudió las fotografías. Ricardo Castellano aparecía en varias, un hombre de unos 50 años con cabello plateado y un traje caro, luciendo como un respetable hombre de negocios. En una foto, estaba frente a la mansión, hablando por teléfono. En otra, entraba a un restaurante en el centro con 2 hombres más jóvenes flanqueándolo como guardaespaldas. Estos 2, señaló Inés, son los que escuché hablando sobre Noah, sobre usarlo como palanca. Margarita asintió sombríamente. Antonio Rizzo y Jaime Keller, los ejecutores de Castellano, manejan las situaciones que requieren un enfoque más directo. Directo significa violento, aclaró Daniel, su mandíbula tensa. El plan que formularon era peligroso y dependía de un tiempo de fracción de segundo. Daniel se reuniría con Castellano en su estudio a las 8. Aceptaría proporcionar acceso a los sistemas de tecnologías Montalvo, pero solicitaría 48 horas para implementar los protocolos de seguridad sin levantar sospechas entre los miembros de su junta directiva y el departamento de informática. Una solicitud razonable de un hombre que parecía estar rindiéndose. Mientras tanto, Inés aseguraría que Noah estuviera a salvo en la habitación con la puerta cerrada desde dentro. Margarita se posicionaría en la cocina, donde podría monitorear tanto la entrada principal como la entrada de servicio a través de las cámaras de seguridad, las que Roberto no sabía que ella tenía acceso. ¿Qué hay de Roberto?, preguntó Inés. Si está reportando a Castellano, ¿no les advertirá que algo es diferente? Roberto piensa que estoy destrozado, dijo Daniel fríamente. Me ha estado viendo desmoronarme durante 3 meses. Mañana por la noche le daré exactamente lo que espera ver. Un hombre desesperado sin opciones. Margarita sacó un pequeño dispositivo de grabación, no más grande que un botón. Esto va en el bolsillo de tu chaqueta. Todo lo que Castellano diga será grabado. No se sostendrá en la corte por sí solo, pero combinado con la evidencia de Victoria y mi documentación, se convierte en parte de un patrón más grande. ¿Y si me registra?, preguntó Daniel. No lo hará. Ya no eres una amenaza para él. Eres un hombre derrotado dándole lo que quiere. La expresión de Margarita se endureció. Esa es su debilidad, su arrogancia. Ha ganado tantas veces que ha dejado de esperar resistencia. Inés sintió el peso de lo que estaban intentando asentarse sobre ella como una manta pesada. Un movimiento en falso, una mirada sospechosa, un momento de vacilación, y todo podría colapsar. «Hay algo más», dijo lentamente. «Si esto sale mal mañana por la noche, si Castellano sospecha algo, podría moverse inmediatamente para llevarse a Noah. Necesitamos un plan de respaldo, un lugar seguro para llevarlo». Daniel y Margarita intercambiaron miradas. Finalmente, Daniel habló. «Hay una propiedad en las afueras de Segovia, una casa de campo que perteneció a los padres de Victoria. Está bajo un fideicomiso que Castellano no conoce.
Solo 3 personas saben que existe. Yo, Margarita y ahora tú. Sacó una llave del cajón de su escritorio y se la entregó a Inés. Si algo sucede mañana por la noche, si escuchas o ves algo que sugiera peligro inmediato, tomas a Noah y huyes. No esperes permiso. No intentes advertirnos, solo llévalo a un lugar seguro. La llave se sentía imposiblemente pesada en la palma de Inés. No puedo simplemente dejarlos. Puedes, y lo harás, interrumpió Daniel, su voz llevando autoridad absoluta. Noah es lo que importa. No yo, no Margarita, no esta casa ni esta empresa. Mi hijo sobrevive. Esa es la única victoria que cuenta. Inés cerró sus dedos alrededor de la llave, sintiendo sus bordes morder su piel. Pensó en Victoria, quien había hecho cálculos similares, quien había elegido luchar sabiendo que el costo podría ser su vida. Mañana por la noche, dijo Margarita en voz baja, terminamos con esto, de una manera u otra. Se separaron entonces, cada uno regresando a sus roles, sus máscaras firmemente en su lugar. Inés subió de regreso a la habitación donde Noah dormía pacíficamente, inconsciente de la tormenta reuniéndose a su alrededor. Se sentó en la mecedora junto a su cuna, observando el suave ascenso y descenso de su respiración, e hizo una promesa silenciosa al bebé y a la memoria de su madre. Pasara lo que pasara mañana, Noah estaría a salvo, incluso si le costaba todo a Inés. El día del ajuste de cuentas llegó con una normalidad engañosa. La luz del sol primaveral se filtraba a través de las ventanas de la habitación, proyectando suaves patrones sobre la cuna de Noah. Inés pasó por la rutina matutina con precisión mecánica, sus manos firmes incluso cuando su corazón martilleaba contra sus costillas. En el desayuno, Margarita era su habitual yo eficiente, aunque Inés notó el ligero temblor en sus manos mientras servía el café. Daniel no apareció. Había estado en su estudio desde el amanecer, preparándose para la actuación de su vida. Las horas se arrastraron con lentitud agonizante. Inés bañó a Noah, le cantó, jugó con los juguetes suaves esparcidos por la habitación, memorizó cada detalle de su rostro, la forma en que su nariz se arrugaba cuando sonreía, la pequeña marca de nacimiento detrás de su oreja izquierda, los ojos oscuros que comenzaban a mostrar destellos del azul de su padre. A las 4, Margarita apareció en la puerta de la habitación. Roberto acaba de irse a su descanso. 12 minutos. Inés asintió y la siguió rápidamente al segundo piso. En la habitación oculta, Daniel estaba revisando los archivos de Victoria una última vez, memorizando detalles. El dispositivo de grabación está en su lugar, dijo sin levantar la vista. Marcos sabe que debe permanecer visible en el vestíbulo principal hasta que lo despida. Piensa que Castellano es un potencial inversor que valora la privacidad. ¿Y después de que lo despida?, preguntó Inés. Estará en la oficina de seguridad con auriculares, revisando las grabaciones de ayer. No escuchará nada del estudio. Daniel finalmente la miró y vio el miedo que había estado escondiendo bajo su exterior controlado. Si esto sale mal, no saldrá mal, interrumpió Inés, aunque no tenía derecho a tal certeza. Si sale mal, continuó Daniel firmemente, tomas a Noah. La dirección de la casa de campo está programada en el GPS bajo Refugio Seguro House. Hay dinero en efectivo escondido en la habitación, detrás del cajón inferior de la mesa de cambio. 20.000 euros. Margarita se reunirá contigo allí dentro de 48 horas si puede. Daniel, prométemelo. Su voz se quebró. Prométeme que salvarás a mi hijo. Inés encontró sus ojos y vio no al multimillonario frío que la había despedido semanas atrás, sino a un padre ahogándose en amor y terror. Lo prometo. Margarita revisó su reloj. 7:30. Castellano estará aquí en 30 minutos. Inés, regresa arriba. Cierra la puerta de la habitación con llave. No la abras para nadie excepto para mí o Daniel, y solo si te damos la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Victoria, dijo Daniel suavemente. Su nombre. Es lo único que nunca nos quitó. Inés subió de regreso al tercer piso, sus piernas sintiéndose desconectadas de su cuerpo. Dentro de la habitación, giró la cerradura con un clic silencioso que sonó como un disparo en el silencio. Noah estaba despierto, observándola con ojos curiosos. «Hola, mi niño dulce», susurró, levantándolo de la cuna. «Esta noche podría dar miedo, pero necesito que seas valiente para mí. ¿De acuerdo?»
Igual que tu mamá fue valiente. A las 7:55 escuchó un coche detenerse afuera. A través de la ventana de la habitación, vio un Mercedes negro estacionarse directamente frente a la mansión. 3 hombres emergieron, Castellano en el centro, flanqueado por Rizzo y Keller. Incluso desde 3 pisos arriba, podía ver la confianza depredadora en sus movimientos. El timbre sonó. La voz de Marcos flotó, amortiguada pero educada, saludando a los visitantes. Pasos cruzaron el suelo de mármol abajo. La puerta del estudio se abrió y cerró. Entonces, silencio. Inés sostuvo a Noah cerca, sintiendo su latido contra el suyo. Se había posicionado cerca de la puerta, donde podía escuchar mejor, su teléfono en su bolsillo grabando todo, la llave de la casa de campo escondida en su calcetín. La voz de Daniel llegó primero, distante, pero audible a través de la acústica de la vieja mansión. Señor Castellano, gracias por venir. Saltemos las cortesías, Montalvo. Has tenido 3 meses para llorar. He sido paciente. Esa paciencia tiene límites. La voz de Castellano era suave, urbana y completamente desprovista de empatía. Entiendo. Estoy preparado para darle lo que quiere. Una pausa. Inés imaginó a Castellano estudiando a Daniel, buscando engaño. Acceso completo a los sistemas de tecnologías Montalvo, integración completa de mis operaciones financieras y tu silencio continuo. No era una pregunta. Esos eran los términos. Sí, dijo Daniel, e Inés escuchó la derrota que había fabricado tan cuidadosamente. Pero necesito 48 horas para implementar los protocolos. Mi junta directiva hará preguntas si de repente otorgo acceso al sistema a entidades desconocidas. Necesito crear historias de cobertura, falsificar registros de autorización. Interrumpió Castellano, su voz endureciéndose. Podrías simplemente hacer lo que te digo y dejar de negociar como si tuvieras influencia. No estoy negociando, estoy tratando de protegernos a ambos. Si mi junta se vuelve sospechosa, involucrarán a reguladores federales. Ninguno de nosotros quiere ese escrutinio. Otro silencio, más largo esta vez. Inés apenas respiraba. 48 horas, dijo finalmente Castellano. Pero entiende algo, Montalvo. No confío en ti, así que esto es lo que va a suceder. Rizzo y Keller se quedarán en esta casa hasta que el acceso esté completo. Monitorearán cada uno de tus movimientos. Y si te desvías de nuestro acuerdo de alguna manera, si detecto incluso un indicio de traición, tu hijo desaparece, permanentemente. ¿Nos entendemos? La sangre de Inés se convirtió en hielo. Se iban a quedar. El plan acababa de colapsar. Arriba en la habitación, sosteniendo a Noah fuerte, se dio cuenta con terrible claridad que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La mente de Inés corrió a través de cálculos imposibles. 2 hombres armados en la casa durante 48 horas, cada movimiento observado, cada acción escudriñada. El plan había sido diseñado para una sola reunión, no para una ocupación prolongada. Abajo, escuchó sillas arrastrándose, pasos moviéndose. La voz de Daniel subió por las escaleras, tensa pero controlada. Margarita mostrará a sus hombres las habitaciones de invitados en el 2.º piso. No necesitarán habitaciones, dijo Castellano fríamente. Rizzo monitoreará la oficina de seguridad. Keller se posicionará aquí, fuera de tu estudio. No harás una llamada telefónica, enviarás un correo electrónico o saldrás de esta casa sin que uno de ellos lo sepa. ¿Y la niñera de mi hijo? Necesitará moverse libremente para cuidar al bebé. La respiración de Inés se detuvo. Daniel estaba pensando con anticipación, tratando de preservar su movilidad. La niñera. La voz de Castellano se volvió especulativa. Sí, me gustaría conocerla. ¿Cómo se llamaba? Inés Carmona, de Cuenca, madre muriendo de cáncer en el Hospital General de Cuenca. La recitación casual de sus detalles personales hizo que el estómago de Inés se revolviera. Él la había investigado, conocía sus vulnerabilidades, probablemente había planeado usarlas desde el principio. Está arriba con Noah, dijo Daniel tenso. Tráela. Quiero mirar a la mujer que cuida a tu hijo. Pasos se acercaron a las escaleras. La voz de Margarita, cuidadosamente neutral. Señorita Carmona, el señor Montalvo quiere verte en el estudio. Las manos de Inés temblaron mientras colocaba a Noah de vuelta en su cuna. No podía huir, no con 3 hombres abajo y la vida de Daniel en la balanza. Alisó su camisa,
Verificó que su teléfono estuviera grabando en su bolsillo y abrió la puerta de la habitación. Margarita estaba en el pasillo, su rostro una máscara cuidadosa, pero sus ojos contenían una advertencia. Ten cuidado, no confíes en nada. Abajo, el estudio se sentía más pequeño con 4 hombres ocupándolo. Castellano estaba junto a la ventana, con la luz de la tarde a sus espaldas, su cabello plateado brillando. Rizzo y Keller flanqueaban la entrada como centinelas. Daniel estaba sentado detrás de su escritorio, luciendo cada centímetro, el ejecutivo derrotado. «Señorita Carmona». Castellano se dio vuelta, e Inés se obligó a encontrar su mirada. Sus ojos eran de un gris pálido, inteligentes y completamente despiadados. «¿Cómo está mi ahijado?». La mentira fue entregada con tal confianza casual que le tomó un momento procesarla. Ahijado. Estaba estableciendo una relación, un reclamo sobre Noah que nunca había existido. «Está bien, señor», logró decir, manteniendo su voz estable. «Daniel me dice que estás muy dedicada al niño, cantándole canciones, contándole historias sobre Cuenca». Castellano se acercó más, estudiando su rostro. «Eso es admirable. Los niños necesitan consistencia, especialmente los huérfanos de madre». La amenaza implícita quedó suspendida en el aire. «Ten cuidado, o este niño perderá a otra cuidadora». «Hago mi mejor esfuerzo», dijo Inés en voz baja. «Estoy seguro de que sí». Sonrió y nunca llegó a sus ojos. «El señor Montalvo y yo hemos llegado a un entendimiento. Durante los próximos 2 días, mis asociados serán huéspedes en esta casa. Confío en que les brindarás todas las cortesías». «Por supuesto». «Excelente». Castellano se volvió de nuevo hacia Daniel. «Regresaré en 48 horas para verificar el acceso al sistema. Si todo está en orden, tendremos una relación muy rentable. Si no», dejó la oración colgando, sin terminar pero cristalina. Se fue con la confianza de un hombre que ya había ganado. El Mercedes se alejó y el silencio se estrelló sobre la casa como una ola. Rizzo se dirigió inmediatamente a la oficina de seguridad. Keller se posicionó en una silla fuera del estudio, brazos cruzados observando todo. Inés subió de regreso a la habitación con piernas que se sentían como agua. Dentro, con la puerta cerrada de nuevo, se derrumbó en la mecedora. Margarita apareció 20 minutos después, usando su llave maestra. Su rostro estaba ceniciento. «¿La grabación?», susurró. Inés sacó su teléfono con manos temblorosas. El audio era claro. Cada amenaza, cada admisión, la voz de Castellano incriminándose repetidamente. Pero ya no importaba. «Ya no. No podemos usarla», dijo Margarita categóricamente. «En el momento en que lo intentemos, se llevarán a Noah. Están vigilando cada entrada, monitoreando cada comunicación. Estamos atrapadas. Entonces, ¿qué hacemos?». La expresión de Margarita se endureció con una decisión que claramente le costó. «Esperamos. Fingimos cooperar. Y cuando bajen la guardia, porque lo harán, la arrogancia siempre hace a la gente descuidada, atacamos». 48 horas es mucho tiempo para mantener una mentira. Victoria la mantuvo durante 6 meses. La voz de Margarita se quebró ligeramente. Si ella pudo enfrentarlos cada día sabiendo que querían matarla, nosotros podemos sobrevivir 2 días. Pero Inés escuchó la duda debajo de las palabras valientes. 2 días con asesinos en la casa. 2 días fingiendo que todo era normal, mientras Noah dormía inconsciente de que su vida pendía de un hilo. A través de la ventana de la habitación, vio la noche asentarse sobre Madrid. En algún lugar de la oscuridad, Castellano estaba celebrando su victoria. No tenía idea de que 3 mujeres, una muerta, una en duelo, una aterrada, estaban conspirando contra él. La batalla no había terminado. Apenas comenzaba. Fin. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Te ha gustado la historia? Cuéntame aquí en los comentarios qué te ha parecido y si harías algo diferente. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Activa la campana para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.